Bienvenida a la mañana de Contacto Inicial, Lucila Massín, Martín Sánchez y Walter Mespulete. Saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí? Bien, trabajando en pos de la comunicación. Martín, Walter. Aquí estamos, en vivo y en directo. Bueno, Lucila, comentanos un poquito cuáles son, obviamente, tu agenda que tiene que ver con la política local y, bueno, en estas proyecciones de elecciones legislativas 2021. Sí, bueno, efectivamente ya comenzamos con una etapa de campaña, como es habitual, cada 2 años nuestro país elige, la ciudadanía elige, y por tanto venimos haciendo diferentes acciones, diferentes actividades, recorriendo la provincia. En el día de ayer lo hemos hecho con quien hoy es candidato a diputado provincial, el compañero Rodrigo Campo, donde estuvimos recorriendo la localidad de Roque Saspeña, estuvimos en Colonia Aborigen, en la asunción del nuevo presidente del IDACH, Miguel Gómez. Estamos trabajando muy fuertemente también con lo que fue y lo que ha sido el pasado lunes la apertura y el lanzamiento del Casa Patria en la provincia de Chaco. Bueno, una agenda política muy activa y sobre todo también entendiendo, Martín, Walter, que estamos atravesando también una situación de pandemia y por tanto las características que vamos a desplegar o desarrollar en cada uno de los territorios tienen que ver con el cuidado de la población, de poder desarrollar una agenda electoral de campaña que sea muy cuidada a nuestra ciudadanía y entendiendo, por supuesto, cuál es el panorama epidemiológico que estamos atravesando. Así que con una agenda muy activa, con el contacto con varios sectores y compañeros de los territorios, de los diferentes circuitos de la ciudad de Resistencia. Así que bueno, esperando también poder transitar el 12 de septiembre, que son las elecciones de paso, con la mayor cantidad de población posible y entendiendo también que de alguna manera tenemos que cuidarnos y resguardar también ese día de elecciones tanto a la población como también a quienes van a estar trabajando en cada una de las mesas. Lucila, Walter Mespulete saluda nuevamente. Buen día, Walter, ¿cómo estás? Bien, mi pregunta ahora va un poco a lo que tiene que ver con las este entredicho que se sucedió, digamos, en la legislatura nacional con las declaraciones, digamos, del diputado Iglesias y que cayeron muy mal en todo lo que es la población, sobre todo por esta agresión hacia la figura de la mujer y que en este caso, bueno, ya un grupo de legisladores están pidiendo la expulsión del diputado Iglesias, al igual que al diputado, digamos, por el PRO, Waldo Wolf. ¿Cómo ves vos esta situación que se vieron en las últimas horas? Bueno, a ver, Walter, creo que también es de público conocimiento mi postura respecto a la defensa de los derechos de las mujeres y sobre todo de promover una sociedad mucho más justa y más igualitaria. Me parece, creo que el calificativo mínimo que atribuye a esta situación es despreciable, ¿no? Y también entender y conocer cuáles son las prácticas que de alguna manera determinados legisladores nacionales promocionan frecuentemente tanto en el funcionamiento del Parlamento Nacional como también de manera pública. Creo que hay una marcada posición, en particular de este diputado que hacías mención, respecto a la descalificación sistemática a las mujeres y en particular también a las legisladoras que tenemos una representatividad, una responsabilidad política, ¿no? Y creo que está a las claras que hay un desprecio manifiesto respecto a la representatividad de las mujeres en términos políticos. No es la primera vez que tiene este tipo de declaraciones desafortunadas este diputado, y la verdad que en algún momento o en algún tiempo hay que darle un corte a eso, ¿no? Cuando todas y todos, ¿no? La sociedad en su conjunto también viene promoviendo diferentes acciones que hacen a la ampliación de derechos, que tiene que ver con
la representatividad genuina de un montón de mujeres que trabajan de la misma manera que los varones y que podemos decir y podemos identificar que muchas veces en términos políticos y en diferentes ámbitos donde nos desempeñamos las mujeres siempre nos cuesta más poder llegar a lugares de representación, nos cuesta más poder llegar a lugares de decisión, de discusión, de toma de decisiones, y me parece, digo, que de alguna manera hay que exponer esas situaciones que generan asimetrías históricas en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, y creo que es fundamental que más allá de la situación particular de alguna fuerza política, tiene que ser un debate y una discusión del conjunto de la sociedad, no quedarnos en este debate y en esta discusión tan chiquita de pensar que es un debate o una discusión de posturas políticas o de enfrentamientos políticos sobre una fuerza política u otra. Creo que hay que trascender justamente esa mirada y hay que pensar que definitivamente nosotras queremos que también nos respeten y sobre todo todas las cosas que este tipo de descalificaciones, de desagravios que permanentemente determinados varones de la política en particular manifiestan frecuentemente, creo que hay que darle un corte. De hecho, ha sido el mismo legislador que en su momento, cuando un diputado de nuestra fuerza política ha tenido un altercado con él, se han hecho manifestaciones públicas, se ha pedido disculpas, también como fuerza política de manera colectiva, y sin embargo, todo el tiempo la acción o la reacción de este legislador sigue siendo continuamente descalificar y denigrar a las mujeres que también hacemos política. Y lo ha hecho en reiteradas ocasiones, en reiteradas oportunidades, tratando de locas, de descerebradas. O sea, me parece, digo, que hay un límite también respecto a la tolerancia y sobre todo también a no promover un discurso de odio, porque lo que también se instaura en nuestra sociedad es un profundo discurso de odio y descalificación a un determinado sector de nuestra población que realmente, Walter, no estamos en condiciones ni de aceptarlo, ni de convalidar, ni de validar absolutamente ningún tipo de reacción que lo que muestra es justamente un desprecio muy profundo y muy marcado por quienes, insisto, hoy tenemos una representatividad política que es genuina de la misma manera que la de él, porque nos ha elegido el pueblo y esa es nuestra función. Lucila, bueno, la semana pasada se había generado dentro de lo que es el Gabinete Nacional allí algunas discusiones, unos entredichos, cuando debió abandonar la cartera de defensa Agustín Rossi para dedicarse de lleno a la campaña, digamos, política en Santa Fe, en el cual prácticamente vemos que no está muy amigable la situación con el mismo gobernador Perotti ahí en la provincia. ¿Cómo ves esa decisión del gobierno nacional de pedirle a sus funcionarios, que son candidatos, que renuncien justamente para abocarse de esta manera de lleno a la actividad política de campaña? Mira, yo creo que es clave poder pensar que de alguna manera la herramienta de las PASO también nos permite poder definir una contienda electoral y que la ciudadanía, nuestro pueblo, pueda elegir al candidato o la candidata que mejor represente la continuidad o la defensa de los derechos de nuestro pueblo. Creo que también habla de una responsabilidad política, de entender que cuando estamos atravesando una campaña proselitista, por supuesto quienes hemos asumido la tarea de recorrer las provincias, de hablar con nuestros vecinos, con nuestro pueblo, sí. Sabemos y entendemos que nos insume muchísimo tiempo para tener ese contacto territorial y por tanto también es la muestra efectiva de una responsabilidad, de asumir una responsabilidad electoral, de campaña, pero sobre todo también entendiendo que hay una decisión política a nivel nacional de también darle continuidad a cada uno de los ministerios para dar la garantía y las respuestas efectivas a nuestra población. Por tanto, considero y entiendo que es una decisión adecuada justamente para
no superponer acciones y no dejar vacante ninguna de las dos tareas, tanto en términos electorales y proselitistas como también el funcionamiento mismo del Estado. Correcto. Lucila, también preguntarte sobre el entendimiento sobre la aprobación recientemente del etiquetado frontal para los alimentos de consumo masivo y sobre todo aquellos que por ahí carecen de información de calorías y hidratos también en lo que tiene que ver con bebidas dulces o bien de preparación casera. ¿Cómo está yendo justamente ese proyecto y cómo se podría aplicar también aquí en el Chaco el etiquetado frontal? Bueno, definitivamente que es un debate y una discusión que se viene dando hace ya un tiempo prolongado en la Cámara de Diputados, y creemos que ha tenido el consenso, la aprobación, el tratamiento, la participación de especialistas, de expertos que han determinado la importancia y la relevancia de poder discutir y debatir una de las leyes que de alguna manera hacen al cuidado también de nuestra población, al cuidado de nuestra salud, que podemos entender y podemos identificar que cuando podemos promover los derechos de los consumidores, también tenemos que entender que tenemos que tener al acceso la información necesaria para poder saber qué estamos consumiendo, y sobre todas las cosas también, Walter y Martín, de saber que esta ley lo que viene a suplir de alguna manera es la prevención de tasas de exceso de peso o de una alimentación saludable para nuestros niños y para nuestras niñas, para los adolescentes, de poder saber que una mamá, un trabajador, la familia en su conjunto puede tener la información necesaria respecto a qué consume, cuáles son los nutrientes o los factores que inciden definitivamente en nuestra salud, y sobre todo también como una política de prevención. Creo que no hay que olvidarse de que este tipo de debates y estas leyes hacen justamente a mejorar la calidad de vida de nuestra población en su conjunto, y también dejar aclarado que esto no es un debate y una discusión sobre la posibilidad de ir en contra de determinadas empresas o determinados sectores, bajo ninguna circunstancia, porque el debate o la ley que se ha promovido y que se ha debatido o se viene debatiendo en el Congreso Nacional habla claramente que esta información de etiquetado frontal va a estar puesto o en marcha en aquellos productos que podamos encontrar en góndola que tengan prevalencia de ingredientes azucarados o de un etiquetado respecto a las calorías que puede llegar a tener determinado producto, y no va al producto en sí de un paquete de azúcar, por ejemplo, digamos. O sea, lo que nosotros necesitamos y queremos es justamente que aquellas bebidas, galletitas o todos los productos que nosotros consumimos podamos tener la información necesaria para poder elegir y decidir. Creo que también es un derecho de los consumidores y las consumidoras para poder saber qué estamos consumiendo, qué estamos comprando, y tener la información necesaria, y no promover también publicidades engañosas que hacen justamente a dañar nuestra salud. Y creo que es un debate que no solo en nuestro país lo estamos dando, sino también a nivel mundial. Son debates que claramente son necesarios poder promoverlos, poder estimularlos, y sobre todo también prevaleciendo este eje que decía anteriormente, que tiene que ver con el cuidado de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Muy bien. Lucila, desde ya muchísimas gracias como siempre por darnos las palabras, por atendernos el teléfono, y desde ya contar con los micrófonos de Radio Atlantis, Radio Eclipse y nuestro programa Contacto Inicial para expresar tu voz y todas las voces de los diputados nacionales o provinciales que quieran obviamente también exponer ante la sociedad su trabajo legislativo. ¿Te parece así? Así es. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, y me parece que es clave poder tener estos minutos para que también nuestra sociedad sepa qué pensamos, qué decimos y en qué estamos trabajando. Así que es una tarea enorme la que hacen los comunicadores y lo que hacen los periodistas en nuestra provincia y a nivel nacional. Así que bueno, agradecer por estos minutos y por el respeto también de la entrevista. Perfecto. Que tenga buena jornada, ¿eh? Hasta luego.
Igualmente, un abrazo grande. Hasta luego. Muy bien.